Buenos días, muchachos, ¿cómo han estado? Profe, buenos días, muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, afortunadamente. Permítanme aquí un poco mejor. Listo, ahí está mejor, listo. Bueno, veo que no hay mucha gente conectada en este momento. Desde ayer varios estudiantes míos en otros cursos, incluidas las amigonianas, han estado como teniendo problemas de conexión. De pronto puede ser ese el problema. ¿Sí? Supongo que puede ser el caso. Bueno, eh, entonces para no mm, tener más preámbulos ni más introducciones, entonces continuemos con lo que veníamos comentando acerca de las meditaciones de Descartes. Entonces, donde nos habíamos quedado el miércoles pasado. Habíamos quedado en que se ha llegado a la primera verdad indudable, ¿cierto? Que es yo soy, yo existo. ¿Y por qué es esa primera verdad indudable? Porque es una verdad sobre la cual es imposible suspender el juicio por ningún motivo, ni siquiera bajo el argumento más disparatado, eh, es imposible negar la verdad de esta proposición, ¿sí? Y si nos vamos con el caso del genio maligno, pues de ahí es que cobra su sentido. Ni siquiera un argumento como ese puede ser capaz de poner mínimamente en tela de juicio la verdad de la existencia del propio yo. De ahí que sea entonces la primera verdad indudable. Entonces, ante la pregunta, bueno, listo, yo soy, yo existo, entonces, ¿en qué consisto? ¿En qué consisto yo? ¿Cierto? O sea, que aquí hay que prevenirse, dice, cara, hay que prevenir, no ir a tomar por parte del yo lo que en realidad no lo es, ¿sí? De ahí que, entre tantas posibles definiciones, llegue a la conclusión de esa primera definición del yo como una cosa que piensa. Y como una cosa que piensa, es decir, como una cosa que puede tener diferentes tipos de ideas y de representaciones. No importa en este caso, dice Descartes, si el mundo exterior existe o no, porque sobre eso ya hemos suspendido el juicio. Lo importante es que al hacer esas acciones del pensamiento, como dudar, afirmar, negar, etcétera, etcétera, ¿sí? Que realiza acciones con su pensamiento, como afirmar, querer, dudar, negar, y resulta que si yo no soy quien realiza todas esas acciones, pues es imposible que se den, ¿cierto? Esas acciones, esas acciones solo puedo realizarlas yo, de manera que en últimas el pensamiento y el yo se vuelven una cosa inseparable, ¿sí? No hay diferencia posible. No hay diferencia sustancial entre el yo y el pensamiento, o lo que es lo mismo, dada esa suspensión del juicio sobre toda la realidad exterior, ¿sí? Y el yo se identifica con el pensamiento, entonces solamente mientras haya pensamiento
puede existir el yo, ¿sí? Porque ambas cosas son en el fondo inseparables. De ahí que posteriormente en el discurso del método llegue a acuñar pues esa frase, pues esa locución tan conocida por todos de pienso, luego existo, ¿cierto? O pienso, luego soy, ya digamos esa clase de detalles no son algo en lo que en este momento vale la pena adentrarse, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces ante esto, Descartes se hace una pregunta, que es precisamente lo que va a mostrar en la segunda, lo que justifica una parte del título de esta segunda meditación. ¿Cómo es eso que esta reflexión, dice que el pensamiento o que el alma o que el espíritu, ¿sí? Que esto que les acabo de mostrar que vimos el miércoles pasado, dice, es más fácil de conocer que el cuerpo, ¿sí? Que es más fácil de conocer que el mundo exterior. ¿Qué es lo que está queriendo decir con eso Descartes en principio? Que el pensamiento es un elemento más simple, ¿sí? Más simple, es decir, indivisible del pensamiento, ¿cierto? Y si el pensamiento, digamos, es indivisible, es simple, es un elemento simple, por ende debería ser más fácil de captar que los objetos externos. Entonces, ante esa pregunta, ¿por qué es más simple? Entonces ya a partir de este punto ya podemos llamar a esta primera verdad indudable el yo pienso, ¿sí? Que es como muchos pensadores e intérpretes posteriormente van a considerar este concepto cartesiano, ¿sí? Porque es más fácil, más simple y más fácil de captar racionalmente la existencia del yo pienso que la existencia de los objetos externos. Entonces ahí es donde introduce ese ejemplo ya tan clásico, ya tan famoso en el estudio de Descartes, que es el de la cera, ¿cierto? Entonces, para eso me parece mejor si directamente lo leemos, ¿cierto? Mm, sí, listo. Eh, Más o menos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de los últimos 8 párrafos de la segunda meditación, que como yo aquí estoy manejando esta edición, no sé exactamente en la de ustedes en qué página está, pero es más o menos los últimos 8 párrafos de la segunda meditación, donde dice, comencemos considerando las cosas más comunes y que creemos comprender con mayor distinción, a saber, los cuerpos que tocamos y que vemos. Pero voy a leer el párrafo anterior. Dice, sin embargo, no puedo impedirme creer que las cosas corporales, cuyas imágenes se forman por mi pensamiento y que caen bajo los sentidos, no sean conocidas con más distinción que esta no sé qué parte de mí mismo que no cae bajo la imaginación. Aunque en efecto sea una cosa bien extraña, que cosas que encuentro dudosas y lejanas sean conocidas por mí más clara y más fácilmente que aquellas que son verdaderas y ciertas y que pertenecen a mi propia naturaleza. Pero veo bien lo que pasa. Mi espíritu se complace en extraviarse y todavía no puede contenerse dentro de los justos límites de la verdad. Aflojémosle una vez más la brida para que cuando lleguemos luego a tirarla suavemente y en el momento oportuno, podamos con mayor facilidad meterlo en cintura y conducirlo. Comencemos considerando las cosas más que creemos comprender con mayor distinción, a saber, los cuerpos que tocamos y que vemos. No me refiero a los cuerpos en general, porque estas nociones generales son de ordinario más confusas, sino a uno cualquiera en particular. Tomemos, por ejemplo, este pedazo de cera que acaba de ser sacado de la colmena.
Aún no ha perdido la dulzura de la miel que contenía. Mantiene todavía algo del perfume de las flores de donde fue recogido. Su color, su figura, su tamaño son visibles. Es duro, frío, se lo toca y si lo golpeas dará algún sonido. En fin, todas las cosas que puedan distintamente hacer parte de un cuerpo se encuentran en él. ¿Sí? Entonces, ya aquí se empieza a ver una diferencia bastante importante, que es la que él irá a resaltar en el ejemplo y por la cual va a dar respuesta a esta pregunta. ¿Sí? En principio, los objetos externos parecen ser compuestos de partes, ¿sí? No es el cuerpo externo no es algo que se pueda captar de manera inmediata como un elemento simple, como si lo es en este caso el yo pienso, ¿cierto? Entonces dice, pero he aquí que mientras hablo lo acercan al fuego. Lo que quedaba en él de sabor se esfuma, el olor se desvanece, su color cambia, su figura se pierde, su tamaño aumenta, se vuelve líquido, se calienta, apenas se lo puede tocar y aunque se lo golpee no dará sonido alguno. ¿Permanece la misma cera después de este cambio? Hay que confesar que permanece y nadie lo puede negar. ¿Qué es entonces lo que se conoce en este pedazo de cera con tanta distinción? Entonces, es una pregunta, digamos, como ya lo vimos con Aristóteles, es una pregunta clásica y clave de la metafísica, ¿sí? Para entender eh, lo que es la realidad en cuanto tal, ¿cierto? ¿Qué es aquello que permanece en medio de los cambios de las cualidades en cada uno de los objetos? Aristóteles dirá las sustancias, para Descartes todos los cuerpos extensos, y eso ya lo demostrará al final de las meditaciones, constituyen una sola sustancia distinta del pensamiento del alma, ¿cierto? Entonces, bueno, dice, ¿qué es entonces lo que se conoce en este pedazo de cera con tanta distinción? No puede ser ciertamente nada de aquello que he notado en él por medio de mis sentidos, puesto que todas las cosas que caían bajo el gusto, o el olfato, la vista, el tacto, el oído, han cambiado, y sin embargo permanece la misma cera. Tal vez era lo que pienso ahora, a saber, que la cera no era ni esa dulzura de la miel, ni ese agradable olor de las flores, ni esa blancura, ni esa figura, ni ese sonido, sino únicamente un cuerpo que poco antes se me aparecía bajo esas formas y que ahora se hace notar bajo otras. Pero hablando con precisión, ¿qué es lo que imagino cuando la concibo de esa manera? Considerémoslo con atención y apartando todas las cosas que no pertenecen a la cera, veamos lo que queda. Ciertamente no queda sino algo extenso, flexible y mudable. ¿Pero qué es flexible y mudable? ¿No es acaso que imagino que esta cera que es redonda es capaz de volverse cuadrada y de pasar del cuadrado a una figura triangular? Cierto que no, no es eso, puesto que la concibo capaz de recibir una infinidad de cambios semejantes y no podría, sin embargo, recorrer esa infinidad con mi imaginación. Y por consiguiente, esa concepción que tengo de la cera no se lleva a cabo por la facultad de imaginar. Entonces, aquí ya empieza un poco a estorbar. Creo que sí está mejor. Sí. Bueno, ahí se tapa un poco la letra C, pero se lee claramente. Ciertamente,
no las potenciales cualidades que pueda llegar a tener, ¿sí? Entonces, imaginar las posibles maneras que pueda llegar a tener un objeto, ¿sí? O las posibles partes, ¿sí? Las posibles cualidades, sería una labor inacabable, sería una labor infinita. De ahí que ya ese hecho de ser compuestos, de que se puedan trazar cualidades sensibles tan diferentes unas de otras, que esas cualidades puedan cambiar, ya hace que ante esa pregunta, ¿qué es lo que permanece en el objeto en medio de sus cambios de cualidades? No sea tan fácil de responder como si lo sería, por ejemplo, con la existencia del yo pienso, ¿sí? Para Descartes, no importa los tipos de ideas ni lo que yo haga con ellas, el pensamiento sigue siendo el mismo y es indivisible, ¿cierto? Usted dice, ¿qué es ahora esa extensión? ¿No es ella también desconocida, puesto que en la cera que se funde aumenta y se vuelve todavía mayor cuando está fundida por completo, y aún mucho más cuando aumenta el calor? Y yo no concebiría con claridad y según la verdad lo que es la cera, si no pensara que es capaz de recibir más variaciones según la extensión de las que alguna vez haya podido imaginar. Es necesario, por lo tanto, aceptar que yo no podría ni siquiera concebir con la imaginación lo que es esta cera, y que únicamente mi entendimiento lo concibe. Me refiero a este pedazo de cera en particular, porque en cuanto a la cera en general es aún más evidente. Ahora bien, ¿qué es esa cera que no puede ser concebida sino por el entendimiento? Ciertamente es la misma que veo, que toco, que imagino, y la misma que conozco desde el comienzo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que su percepción, o bien la acción por la cual se la percibe, no es una visión, ni un tacto, ni una imaginación, y nunca lo ha sido, aunque antes parecía así, sino únicamente una inspección del espíritu que puede ser imperfecta y confusa, como lo era antes, o bien clara y distinta, como lo es ahora, según que mi atención se centre más o menos en las cosas que hay en ella o de las cuales está compuesta. O sea que aquí está haciendo una distinción importante, yo creo que ustedes lo habrán podido notar, al menos desde esta traducción, por entendimiento o razón, ¿sí? O esa luz natural, ¿sí? Entendimiento, imaginación. Aquí digamos que imaginación lo está concibiendo más bajo el supuesto, o que la imaginación funciona bajo el supuesto de la existencia del mundo externo, ¿sí? Y su concepción de los objetos externos parte de ese supuesto. Por eso trata de abarcar todas las cualidades posibles, ¿sí? Las que puede llegar a tener o las que, digamos, puede captar con los sentidos, pero como ya hemos suspendido el juicio sobre los sentidos y sobre el mundo exterior, solamente queda entonces aquello que es, digamos, lógicamente evidente por sí mismo, que el entendimiento pueda captar como una idea simple, ¿sí? Como una idea simple, en este caso del objeto externo. Y digamos que el único elemento simple que en este momento, dada esa suspensión del juicio del mundo exterior, se puede captar a través del entendimiento, es el hecho de que ese objeto externo, o en este caso la cera, pues es una idea, ¿cierto? Es un contenido del pensamiento, ¿sí? Precisamente en aras de mantener la coherencia con esa suspensión del juicio acerca de los objetos externos, entonces va a decir, bueno, entonces lo único en este momento que puedo decir de la cera, siendo tan cambiante como es, pero que nos hace pensar que es el mismo objeto, es simple y sencillamente que es una idea que permanece, ¿sí? Lo que permanece en el objeto en medio de los cambios de sus cualidades es el hecho de que es una idea.
Lo que permanece en medio de los cambios de las cualidades es el hecho de ser una idea de la mente. Por eso va a decir posteriormente, por eso va a decir posteriormente. Sin embargo, no podré extrañarme demasiado cuando considero cuánta debilidad tiene mi espíritu e inclinación que lo lleva insensiblemente al error. Porque aun cuando todo esto lo considero en mí mismo sin hablar, sin embargo, las palabras me detienen y casi que soy engañado por los términos del lenguaje ordinario, porque decimos que vemos la misma cera si nos la presentan y no que juzgamos que es la misma porque tiene el mismo color y la misma figura, de donde casi me inclino a concluir que se conoce la cera por la visión de los ojos y no por la sola inspección del espíritu. Si por acaso no mirase desde una ventana a hombres que pasan por la calle, a cuya vista no dejo de decir que veo hombres, igual que digo que veo la cera. Y sin embargo, ¿qué veo desde la ventana, desde esa ventana, sino sombreros y abrigos que pueden cubrir espectros u hombres imaginados que solo se mueven mediante resortes? Juzgo, sin embargo, que son verdaderos hombres, y comprendo así, por el solo poder de juzgar que reside en mi espíritu, lo que creía ver con mis ojos. Un hombre que se esfuerza para elevar su conocimiento por encima del vulgo debe sentir vergüenza de tener motivos para dudar, tomados de las formas y de los términos del lenguaje vulgar. Prefiero seguir adelante y considerar si concebía con más evidencia y perfección lo que era la cera, cuando la percibí al principio y creí conocerla por medio de los sentidos externos, o por lo menos del sentido común como llaman, es decir, por el poder imaginativo, de lo que la concibo ahora, después de haber examinado con mayor exactitud lo que ella es y de qué manera puede ser conocida. Ciertamente sería ridículo poner esto en duda, porque ¿qué había en esa primera percepción que fuera distinto y evidente y que no pudiera caer de igual manera en el sentido del menor de los animales? En cambio, cuando distingo la cera de sus formas exteriores y la considero por completo desnuda, igual que si le hubiese quitado sus vestidos, ciertamente, aunque se pueda todavía encontrar algún error en mi juicio, no la puedo concebir de esa manera sin un espíritu humano. ¿Sí? Y finalmente dice, pero en fin, ¿qué diré de este espíritu? Es decir, de mí mismo, porque hasta ahora no admito en mí otra cosa que un espíritu. ¿Qué expresaré, digo, acerca de mí, que parezco concebir con tanta nitidez y distinción este pedazo de cera? No me conozco yo mismo, no solo con bastante más verdad y certeza, sino también con mucha más distinción y nitidez, porque si juzgo que la cera es o existe porque la veo, es cierto que se sigue con bastante más evidencia que soy o que yo mismo existo porque la veo, porque puede ser que aquello que yo veo no sea en efecto cera. También puede suceder que ni siquiera tenga ojos para ver algo, pero no puede ser que cuando veo, o lo que yo ya no distingo, cuando pienso ver, yo que pienso no sea algo. Asimismo, si juzgo que la cera existe porque yo la toco, se seguirá también la misma cosa, a saber que yo soy. Y si lo juzgo porque mi imaginación me persuade de ello, o por cualquier otra causa que sea, concluiré siempre lo mismo. Y lo que he señalado aquí de la cera se puede aplicar a todas las demás cosas que me son exteriores y que se encuentran fuera de mí. ¿Sí? Me borro aquí. Listo. Entonces, ¿qué sucede frente a los objetos externos? Que lo único indudable que puedo pensar de ellos, ¿sí? Lo más simple, lo más simple e indudable que puedo concebir sobre ellos es el hecho de que son ideas de mi pensamiento, ¿sí? Y eso, digamos, nos libra o permite seguir siendo coherente con esa suspensión del juicio que se ha hecho acerca del mundo externo. Eso permite que, por ejemplo, la imaginación no se enrede o no caiga en errores tratando de encontrar en los objetos mismos cualidades que le son inherentes.
Eso es, digamos, mucho más difícil o mucho más complejo, puesto que implica muchas posibles cualidades, muchas posibles partes de esos objetos, muchísimas posibles características de la sustancia, como veíamos las clases pasadas. Entonces, por el momento, ya que hicimos esa suspensión del juicio sobre el mundo externo, por ahora lo más fácil de concebir sobre estos es el hecho de que son ideas, ¿sí? No importa si el mundo exterior existe o no, si en mi mente está la idea de si en mi mente está la idea de yo veo esta regla, pues no importa si efectivamente no hay un mundo exterior y por ende no hay una regla física. El hecho de que en mi mente esté la imagen ya quiere decir que yo soy. Entonces yo soy quien ve la regla o quien tiene la idea en la mente por el momento de ver la regla, ¿sí? Entonces lo más evidente que se puede saber de ellos es esto. Por ende, es más simple y más fácil de captar racionalmente la existencia del yo pienso que de la existencia de los objetos. Porque de los objetos externos, porque después de haber hecho esa suspensión del juicio del mundo externo, ¿sí? Todo cuanto pueda pensar respecto a este asunto de los objetos externos, solo cabe dentro de la existencia de ese yo pienso, ¿sí? O puede ser retrotraído a la existencia del yo pienso, o solamente mientras haya yo pienso, puedo tener al menos las ideas, ya si existen por fuera de mí, eso es otro asunto, de los objetos externos, ¿cierto? Así, lo más simple y más captable es el propio pensamiento o el yo pienso. Y ya con eso, digamos, cerraríamos lo que es la segunda meditación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, profe, hasta el momento, pues yo tengo, para mí está claro hasta el momento, no sé los compañeros. Sí. ¿Qué dicen los demás? Profe, igualmente para mí. Listo. Igualmente. Entonces voy a proceder a hacer un espacito aquí. Listo. Listo. Entonces llegamos a la tercera meditación, digamos que al corazón de las meditaciones en el fondo, porque digamos desde el subtítulo prometió dos cosas fundamentales, dos demostraciones fundamentales. Una, la distinción del alma con respecto al cuerpo, que ya digamos desde la segunda meditación ya se puede ver esa demostración, pero quizás la más importante de todas, la principal de todas, sea esta, la existencia de Dios. Y entonces, desde dónde partimos? Listo. Entonces, por ahora, lo único que tenemos es el yo pienso, ¿sí? Y digamos que el yo pienso no puede ser, ¿cierto? Sin las ideas de la mente. O sea, ¿cómo concebiríamos el pensamiento sin ideas determinadas, sin un contenido? ¿Sí? Un yo pienso sin contenido sería absolutamente imposible, pues porque eso implicaría que no hubiera pensamiento en absoluto. Y pues pienso, luego soy, ¿cierto? Entonces, digamos que ese yo pienso
junto con las ideas de la mente, constituyen un solo conjunto. Lo que Husserl, muchos siglos después, va a llamar esta dualidad cogito cogitatum, noesis noema, o entre el pensar y lo pensado. No puede haber una sin la otra. Entonces, bueno, lo que pienso, así no haya un mundo exterior, así hayamos suspendido el juicio, siguen siendo pensamientos que se encuentran en la mente. Entonces, siguiente pregunta, dice Descartes. Listo, aparte del yo pienso, ¿habrá alguna verdad que sea, valga la redundancia, igualmente verdadera? ¿O será esta la única verdad absolutamente evidente, ¿cierto? Entonces, dejémoslo ahí por el momento. Entonces dice, listo, vamos a hacer una pequeña recapitulación de qué es lo que hemos puesto hasta ahora en suspensión del juicio. Entonces, bueno, hemos suspendido el juicio, dirá Descartes, sobre el mundo externo, ¿sí? Hemos suspendido el juicio sobre el mundo externo y sobre las verdades de las matemáticas a través de el genio maligno. Entonces, bueno, dice Descartes, listo, hemos llegado a dudar de estas cosas por varias razones, pero en especial por la posible existencia de algo externo a mí, por la posible existencia de algo externo a mí que efectivamente pueda engañar, pueda hacer que crea lo que en realidad no es. Entonces dice, más o menos desde el cuarto párrafo. Tercer párrafo, mejor dicho. Ahora bien, antes recibí y admití muchas cosas como muy ciertas y muy evidentes, que sin embargo reconocí luego como dudosas e inciertas. ¿Qué eran entonces tales cosas? Eran la tierra, el cielo, los astros y todas las demás cosas que percibía por medio de mis sentidos. Pero ¿qué era lo que concebía clara y distintamente en ellas? En verdad, nada más sino que las ideas o los pensamientos de esas cosas se presentaban a mi espíritu. Y aún ahora no niego que estas ideas se encuentren en mí, pero había además otra cosa que aseguraba y que por lo habituado que estaba a creerla, pensaba percibirla muy claramente, aunque en verdad no la percibiese, a saber que había allí cosas fuera de mí de donde procedían las ideas y a las que éstas se asemejaban por completo. Y era en esto en lo que me engañaba. O si tal vez juzgaba de acuerdo con la verdad, no era ningún conocimiento que yo tuviera el que causaba la verdad de mi juicio. Pero cuando consideraba algo muy simple y muy fácil referente a la aritmética y la geometría, por ejemplo, que 2 y 3 juntos producen 5 y cosas semejantes, no las concebía al menos con suficiente claridad como para asegurar que eran verdaderas. Es cierto que si luego he juzgado que se podía dudar de estas cosas, no ha sido por otra razón, sino porque me venía al espíritu que tal vez algún Dios había podido darme tal naturaleza que siempre me engañase con respecto a las cosas que me parecen más evidentes. Pero cada vez que esta opinión concebida anteriormente acerca del soberano poder de un Dios se presenta a mi pensamiento, me veo obligado a confesar que le es fácil, si lo quiere, obrar de tal manera que yo me engañe aún en las cosas que creo conocer con evidencia muy grande. Y por el contrario, cada vez que me vuelvo hacia las cosas que pienso concebir muy claramente, me encuentro tan persuadido por ellas que por mí mismo me llevaba a exclamar, engáñeme quien pueda, ya que no podrá nunca hacer que yo no sea nada, mientras que yo piense ser algo.
o que algún día sea verdad que nunca he sido, siendo ahora verdadero que soy. O bien que 2 y 3 juntos sean más o menos que 5 o cosas semejantes que veo con claridad que no pueden ser de otra manera que como las consigo. Y en verdad, puesto que no tengo razón alguna para creer que haya un Dios que sea engañador, y además aún no he considerado aquellas que prueban que hay un Dios, la razón para dudar que depende solo de esta opinión es bien ligera, o por así decirlo, metafísica. Pero con el fin de poder descartarla por completo, debo examinar si hay un Dios tan pronto como la ocasión se me llegue a presentar. Y si encuentro que hay uno, debo también examinar si puede ser engañador, porque sin el conocimiento de estas dos verdades, no veo que pueda alguna vez estar cierto de algo, ¿sí? Es decir, esa pregunta de si habrá algo más que sea igualmente verdadero, básicamente el objetivo es desembarazarse un poco de ese argumento tan descabellado que presentó para dudar de las verdades matemáticas, ¿sí? Del genio maligno. Llámese Dios o llámese genio maligno, ¿sí? En este caso, ambos tienen la característica de ser algo externo al yo, ¿sí? Entonces, si es algo externo al yo, ¿cierto? Habría que preguntarse, bueno, ese algo que sea igualmente verdadero, pues será algo externo al yo, ¿cierto? Es decir, ya hemos suspendido el juicio sobre el mundo externo y sobre las verdades de las matemáticas. A esta pregunta de si, digamos, se puede demostrar de manera indudable y de manera totalmente racional, es decir, solamente con operaciones conceptuales y razonamientos lógicos, que existe algo externo a yo, o digamos eso indefectiblemente conduce a la postulación de que solamente puedo existir de manera, digamos, verdadera e indudable el yo. Esta pregunta o este debate es lo que se conoce, digamos, en términos de la historia de la filosofía y de la academia como el solipsismo, ¿sí? Que para muchos intérpretes y muchos pensadores, estas meditaciones de Descartes conducen necesariamente a ese solipsismo. ¿Cómo así que solipsismo? Significa, o viene del latín, ¿sí? Solus ipse, o sea, solo yo mismo, ¿sí? O solo sí mismo, diría literalmente. Solus ipse, de ahí surge el solipsismo, ¿sí? Que digamos, es la pregunta filosófica de si puede haber alguna manera racional de responder a la pregunta por la relación entre los diferentes yos, entre comillas, o si definitivamente más allá de, o si definitivamente solo con conceptos, ¿sí? Solo con conceptos, solamente podríamos aterrizar en la existencia del yo de manera totalmente aislada y entonces aterrizaríamos en ese solipsismo. Entonces dice, bueno, ¿habrá algo que sea externo al yo o solamente existe el yo? Entonces dice, listo, bueno, por ahora, ¿qué tenemos? Hemos suspendido el juicio sobre todo lo que ha sido posible suspenderlo hasta que llegamos a algo sobre lo cual es imposible. El yo pienso y las ideas de la mente que hacen posible o que son condición de ese yo pienso. Entonces, listo. Entonces, miremos precisamente esas ideas de la mente, que ya sabemos que indefectiblemente existen en cuanto que existe el yo pienso. Entonces, ¿qué ideas de la mente hay? Que digamos, otra clasificación bastante clásica y escolar de la filosofía cartesiana, ¿sí?
las ideas innatas, las ideas adventicias y las ideas ficticias. Las ideas innatas, que según Descartes son las que han nacido conmigo, los que digamos están por definición en el yo pienso. En el yo pienso tendrían que estar esas ideas indefectiblemente. Las adventicias, que son, digamos, las provenientes de supuestos objetos externos, ¿sí? Que no, supuestamente no han sido creadas ni puestas por mí mismo, pero como hemos suspendido la existencia del mundo exterior, por ahora son contenidos de mi propia mente, pero hacen referencia a objetos supuestamente externos. Entonces esas serían las ideas adventicias, y las ficticias, que serían sí ya las que son totalmente inventadas y producidas por el propio yo, ¿cierto? Pero por ahora, ¿qué tenemos? Dice, esa es, digamos, la clasificación escolar que se suele hacer de esta tercera meditación de Descartes. Dice, por ahora tenemos las ideas como imágenes o representaciones de las cosas. Las ideas como imágenes de las cosas, las voluntades o las afecciones, ¿sí? Como el querer, el temer, el negar, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las emociones y los juicios, ¿cierto? Es decir, esas afirmaciones o negaciones sobre las cosas de las que tenemos ideas. Entonces, dice Descartes, bueno, las ideas como tales, las imágenes de las cosas, no son en sí mismas verdaderas o falsas, ¿cierto? Digamos, yo puedo imaginar o la taza o la regla o una cosa ficticia, en tanto ideas de la mente son existentes y por ende son verdaderas. Entonces, digamos que en este sentido no hay ningún problema. Las voluntades o las afecciones también le sucede lo mismo, ¿sí? En tanto uno tiene una emoción o una volición, pues es algo verdadero. Uno puede decir, es falso que yo siento tal cosa o es falso que yo deseo tal cosa. Entonces, digamos que donde verdaderamente está el asunto está en los juicios, porque en los juicios, de los juicios sí que decimos que o son verdaderos o son falsos. Entonces, ¿qué pasa con esos juicios? Los juicios parten del supuesto de que existe algo que está fuera del propio yo, ¿sí? Entonces, los juicios entonces pueden ser verdaderos o falsos. Y además suponen que existen objetos externos de los cuales surgen las ideas de esos juicios. Entonces, dice lo siguiente. Pero de esas ideas, me parece que unas nacieron conmigo, innatas, que otras son extrañas y vienen de fuera, adventicias, y que las otras han sido hechas e inventadas por mí mismo, ficticias. Porque el que yo tenga la facultad de concebir lo que se llama en general una cosa, o una verdad, o un pensamiento, me parece que esto no lo tengo de parte alguna, sino de mi naturaleza. Pero si oigo ahora un ruido,
si veo el sol, si siento el calor, hasta ahora he juzgado que estos sentimientos procedían de algunas cosas que existen fuera de mí. Y en fin, me parece que las sirenas, los hipogrifos y todas las demás quimeras semejantes son ficciones e invenciones de mi espíritu. Pero puede ser también que llegue a persuadirme de que todas estas ideas son del género de aquellas que llamo extrañas o que vienen de fuera, o bien que todas han nacido conmigo, o bien que todas ellas han sido hechas por mí, porque aún no he descubierto con claridad su verdadero origen. Entonces, los elementos a partir de los cuales construimos los juicios, ¿sí? ¿Cuáles ideas son innatas? ¿Cuáles adventicias o que, digamos, provienen de algo supuestamente externo y cuáles ficticias? Y lo que tengo que hacer principalmente en este lugar es considerar, con respecto a aquellas que me parece que vienen de algunos objetos que están fuera de mí, cuáles son las razones que me obligan a creerlas semejantes a esos objetos. La primera de tales razones es que me parece que esto me lo enseña la naturaleza. Y la segunda, que experimento en mí mismo que esas ideas no dependen de mi voluntad, porque con frecuencia se me presentan a pesar mío, como ahora siento el calor, ya sea que lo quiera o no lo quiera, y por esta causa me persuado de que ese sentimiento o esa idea del calor es producida en mí por una cosa diferente de mí, a saber, por el calor del fuego cerca del cual me encuentro. Y no veo nada que me parezca más razonable que juzgar que esa cosa extraña envía e imprime en mí su semejanza, más bien que cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces digamos, bueno, entonces, frente a esas ideas adventicias, pareciera que vienen de objetos externos porque, en primer lugar, digamos, el argumento principal de los dos que menciona es, bueno, o me lo enseña la naturaleza, que es como una inclinación que va a descartar rápidamente, o son ideas que llegan a la mente sin su voluntad, ¿cierto? Que simplemente capta, ¿sí? Yo no decido cuándo sentir calor ni cuándo sentir frío, sino que simplemente parece ser una idea que me llega sin que yo lo quiera y por ende eso demostraría que hay algo externo. Pero, dice Descartes, vamos a mirar esos argumentos. Tengo ahora que ver si estas razones son bastante fuertes y convincentes. Cuando digo que me parece que esto me lo enseña la naturaleza, solo entiendo con la palabra naturaleza una cierta inclinación que me lleva a creer eso y no una luz natural que me haga conocer que eso sea verdad de manera indudable. Ahora bien, estas dos cosas difieren mucho entre sí, porque no podría poner en duda nada de lo que la luz natural me hace ver que es verdadero, como cuando ella hace poco me hacía ver que del hecho de que yo dudara, no podía concluir que yo era. Aquí hay un errorcito de tipografía. Y no tengo en mí ninguna otra facultad o poder para distinguir lo verdadero de lo falso, que me pueda enseñar que aquello que esta luz me muestra como verdadero no lo es, y en la cual me pueda confiar tanto como en esta. Pero por lo que toca a las inclinaciones, que también me parece que me son naturales, he notado con frecuencia que cuando se trataba de escoger entre las virtudes y los vicios, ellas no me han inclinado menos a lo malo que a lo bueno, por lo cual no tengo otro motivo para seguirlas, tampoco en lo que respecta a lo verdadero y lo falso. En cuanto a la otra razón, que consiste en que esas ideas deben provenir de otra parte porque no dependen de mi voluntad, tampoco la encuentro convincente. Porque así como esas inclinaciones de las cuales acabo de hablar se encuentran en mí a pesar de que no siempre concuerdan con mi voluntad, así podría ser que hubiera en mí alguna facultad o poder propio para producir esas ideas sin la ayuda de ninguna cosa exterior, aunque todavía esa facultad no fuera conocida. Como en efecto, siempre me ha parecido hasta ahora que, cuando duermo, ellas se forman así en mí sin la ayuda de los objetos que representan. Otra hipótesis frente a la cual no hay todavía, digamos, una evidencia,
pero que permite igualmente seguir suspendiendo el juicio sobre los objetos externos, ¿sí? Entonces, si hay algo que contra mi voluntad me hace tener la idea de algo, si hay algo que contra mi voluntad me hace tener la idea de algo, de eso no se sigue que sea algo externo. Puede ser una facultad de la mente que aún sea desconocida. Básicamente esa es como la idea que quiere trazar Descartes, ¿sí? Precisamente porque como tiene que ser algo totalmente cierto y evidente, tiene que pasar incluso por encima de esa clase de hipótesis. Y recuerden que la pregunta que estamos tratando de responder es esta. ¿Habrá algo más que sea igualmente verdadero aparte del yo pienso, que ya sabemos que es indudablemente cierto? Entonces, te dice de Descartes, listo, descartada la idea, ¿sí? O la afirmación, mejor dicho, de que hay algo externo a mí que me hace tener ideas de objetos externos, ¿sí? Para seguir siendo coherente durante la meditación con el resultado anterior de esa suspensión del juicio. Entonces, sigue sin demostrarse de manera indudable que esas ideas provengan de objetos externos. Y aquí es donde empieza a aparecer el que podríamos llamar el Descartes más aristotélico, el Descartes más escolástico, donde los intérpretes advierten que, pues a pesar de que siempre estuvo en contra de las suposiciones aprendidas en la academia, aquí como que se dejó permear un poco por ellas y quizás no fuese tan coherente con su propio ideal de método, ¿cierto? Pero digamos que no deja de tener sentido, al menos desde la argumentación, de tomar las ideas como ideas y clasificar las características de esas ideas como ideas, lo que le va a permitir hacer su demostración de la existencia de Dios, que es muy similar al argumento ontológico, conocido como argumento ontológico para probar la existencia de Dios, que fue acuñado por el santo y pensador medieval San Anselmo de Canterbury, ¿cierto? En un texto que de hecho lo trabajé en el curso anterior de metafísica, pero decidí no incluirlo este semestre, por si alguno lo quiere mirar, se lo puedo enviar o lo puede encontrar en internet. El libro de San Anselmo, donde traza por primera vez el argumento ontológico, se llama Proslogion. Es más, espérenme, permítanme unos minutos, que por aquí lo debo tener. Se los voy a enviar por el chat. Aquí está. Es muy corto y muy claro, ¿sí? Digamos que lo cual no suele suceder mucho con los textos medievales, que en este caso, digamos, hay que abonarle esa característica al texto de San Anselmo, que es muy claro y muy legible y bastante corto y es muy agradable de leer y es un tema, digamos, clásico de la filosofía y de la metafísica sobre la existencia de Dios. Entonces, bueno, listo. Entonces, permítanme. Entonces dice, seguimos entonces partiendo de la base de que esos contenidos de la mente siguen siendo ideas de la mente, por ahora no causadas por objetos externos, ¿sí?
para mantener la coherencia con esa suspensión del juicio del mundo externo. Entonces, empiezo una argumentación que, digamos, yo creo que pues no me sorprendería si a ustedes les pareció muy extraña y muy compleja y confusa por momentos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo les fue con esta tercera meditación? Sobre todo con esta parte cuando empieza a demostrar la existencia de Dios. ¿Cómo les fue? Profe, Sí. bueno, esta consideración, bueno, nos podemos dar cuenta que es una de las más largas, extensas, y a ver, llevamos tres hasta el momento, estamos subiendo la tercera, pero yo creo que es una de las más significativas, y usted pues lo ha dicho, de que el propósito ¿de quién? De Descartes es como, sí, tumbar o quitar esa hipótesis, digámoslo de esa manera, del genio maligno mediante esa proposición, perdón, eh, de la, de la necesidad como de la existencia de Dios. Es como es como esa idea clara, ¿verdad? Es como lo más importante ahí. Pero, espérate que yo aquí tenía una duda. Eh, acerca de la pregunta, profe, que tú ponías de cuáles ideas son innatas, cuáles adventicias y Noticias. cuáles, sí, y cuáles ficticias. Ujú. Sí, pero digamos que la respuesta a esa pregunta será algo posterior a esta argumentación. Voy a hacerles un pequeño, digamos, resumen de lo que es el argumento ontológico de San Anselmo, ¿sí? Entonces, digamos, la demostración final, pues, es precisamente Dios existe, pero digamos, ¿por qué? Básicamente es un razonamiento que sigue de la siguiente manera. Él dice, bueno, si concebimos en la mente, es decir, entonces pensemos, dice San Anselmo, en algo más grande y más perfecto, tan grande y tan perfecto, que ninguna otra cosa pueda ser más grande y más perfecta que esa idea que tenemos en la mente. Le dice, listo, entendemos qué quiere decir esa idea. ¿Sí? Entonces pensamos. Pensamos en algo tan grande y perfecto que ninguna otra cosa puede serlo más. Entonces dice San Anselmo, listo, lo que existe en la realidad es más perfecto que lo que existe solamente en el pensamiento. Respuesta sí, entonces listo. Lo que existe en la realidad es más perfecto que lo que solo existe en el pensamiento. ¿Y cuál sería, digamos, la conclusión? Que si esta idea que tenemos en nuestra mente, algo tan grande y tan perfecto que ninguna otra cosa puede serlo más, no existiera en la realidad, es decir, fuera de la propia mente, no existiera en la realidad, entonces lo que existiría en la realidad sería más perfecto que aquello que hemos pensado como tan grande y perfecto que ninguna otra cosa puede serlo más. Por ende, por definición, ¿sí? Lo más grande y perfecto que ninguna otra cosa puede ser lo más, tiene que existir en la realidad, pues si no, no sería lo más perfecto.
Eso es lo que se conoce como el argumento ontológico. Partir de la definición de Dios para derivar la existencia como una característica fundamental de esa definición de Dios y por ende demostrar lógicamente que necesariamente existe. O como lo explicaba el año pasado, básicamente lo que quiere mostrar San Anselmo es negar la existencia de Dios es una contradicción lógica. En eso consistiría su argumento. En el ser mismo de Dios está implicada la existencia, ¿sí? Y en el concepto mismo de Dios está implicada la existencia. Luego, decir Dios no existe va en contra de la definición misma, es decir, es un contrasentido lógico. Por ende, necesariamente Dios tiene que existir. Entonces, digamos que un argumento tan famoso en la Edad Media y en la Edad Moderna, que incluso ha habido, pues, hubo como dos grandes bloques de filósofos, unos que estaban a favor de este argumento y lo reformularon, ¿sí? De otras maneras, y otros pensadores que estaban en contra, que le veían, digamos, problemas a esta argumentación e hicieron la correspondiente crítica. Entonces, digamos, Descartes está dentro del grupo de pensadores a favor del argumento ontológico y que lo reformulan de una manera distinta. Descartes, Hegel, está Leibniz también, etcétera. Mientras que, por su parte, de los que estaban en contra de este argumento, quizás el más famoso de todos y quien vamos a ver justamente el por qué, ¿sí? Es Kant, ¿sí? Profe, Immanuel Kant, sí. no entendí. ¿No entendiste el argumento? Vale, listo. Sí, exacto, el argumento. Listo. Voy a simplificarlo entonces. Te dice, tenemos una idea en la mente, una idea que por demás entendemos que quiere decir, dice San Anselmo. Algo tan perfecto que nada más puede ser, ¿cierto? Entonces dice, listo. ¿Qué es más perfecto? ¿Lo que existe solo en el pensamiento o lo que existe también en realidad? Entonces, respuesta de San Anselmo. Tenemos entonces la idea de algo tan perfecto que nada más puede ser. ¿Qué es más perfecto? ¿Lo que existe solo en el pensamiento o lo que existe también en la realidad? Lo que existe también en la realidad. Si lo más perfecto no existiera en la realidad, no podría ser lo más perfecto. Luego, lo más perfecto de todo tiene que existir en la realidad. Conclusión, lo más perfecto, o sea, Dios, por definición, ¿sí? Por definición existe. De ahí que lo que les decía hace un momento, lo que quiere mostrar San Anselmo es básicamente que, por definición, una de las características de Dios tiene que ser la existencia para que pueda ser perfecto. De manera que una afirmación como Dios no existe sería un contrasentido lógico porque va en contra de la misma definición de Dios. Así está más claro. Me preguntó, creo que fue Manuela, ¿cierto?
No, A Camila, Camila. Así está sí, más claro. sí, supongo que sí, Ujú. sí. Ahí te escuché como un poco dubitativa. De todas maneras, si lees el Proslogion de San Anselmo, estoy seguro de que lo vas a entender bastante bien, ¿sí? Es un texto muy bueno. Bueno, entonces, a partir de este argumento, Descartes va a construir algo muy similar. Entonces dice, listo, tenemos ideas de la mente. Entonces dice Descartes, dice, hay ideas con más realidad objetiva que otras. Claro, si uno se despista y olvida que hemos suspendido la existencia del mundo exterior, pues uno puede tomar la expresión realidad objetiva, ¿sí? Como existencia, digamos, externa, ¿sí? Y, digamos, no hay que caer en esa confusión. Entonces, digamos que él utiliza dos expresiones que pueden volverse un poco confusas. Realidad actual o realidad objetiva. Por realidad actual está entendiendo que una cosa esté efectivamente en el mundo, ¿sí? Pero como hemos suspendido el juicio sobre el mundo exterior, entonces no nos va a importar por ahora la realidad actual de las ideas de la mente, sino lo que él llama la realidad objetiva. Entonces, ¿qué está queriendo decir con eso? Aquí Descartes está literalmente remitiéndose a la clasificación aristotélica del ser, ¿cierto? Para poder clasificar las ideas. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Descartes? Digamos, no importa si el mundo exterior existe o no. Entonces tenemos unas ideas de la mente. Está claro que en esas ideas podemos establecer, como en Aristóteles, distintos grados de ser, ¿cierto? Veíamos en las sesiones precedentes que todos los sentidos en que se dice ser apuntan a un sentido central que sería el de la sustancia, que los accidentes y las cualidades, ¿sí? No pueden ser por sí mismas, no pueden ser de manera determinada y separada, como el color, ¿cierto? Como una determinada medida, ¿cierto? Todas esas cualidades particulares o accidentes, ¿sí? Lo que, digamos, entendíamos desde Aristóteles como las categorías, ¿sí? Como no pueden ser, ¿sí? Como no pueden ser, si no están en un objeto, ¿sí? El color gris no puede ser si no está en un objeto determinado como la taza, entonces se dice que una cosa, digamos, como el color tiene menos ser que, por ejemplo, el objeto taza, o lo que en Aristóteles sería una sustancia. Entonces, digamos que esa clasificación de grados de ser remite totalmente a lo que vimos con Aristóteles, ¿cierto? Entonces, digamos, mientras una cosa más dependa de otra para existir,
entonces tiene menos realidad objetiva o menos perfección ontológica o menos ser, como por ejemplo el color. El color no puede ser por sí mismo de manera separada, ¿sí? de un objeto, ¿sí? Ni siquiera en la idea eso sería posible. De manera que en ese sentido, entonces el color tendría menos ser o sería menos perfecto que, por ejemplo la taza. Y entonces, esa sería como la clasificación que hace Descartes de menor a mayor, ¿sí? Entonces, los accidentes tienen menos ser porque para poder ser, valga la redundancia, tienen que estar en otra cosa. Y la cualidad para poder ser tiene que estar en otra cosa. Y hasta que llegaríamos a lo que quiere demostrar, ¿sí? Lo que quiere demostrar, pues me estoy adelantando a lo que Descartes quiere demostrar, no es que lo esté suponiendo de entrada, que sería una petición de principio, la existencia de Dios. Pero digamos que ese supuesto aristotélico de que, bueno, no importa si existen o no, en tanto ideas de la mente, también se pueden clasificar por esos grados de ser. Es decir, hay características, ¿sí?, que constituyen accidentes, cualidades, sustancias, entre comillas, porque digamos él concluía al final de las meditaciones que solo existen dos sustancias, la extensa y la pensante. Entonces, de aquí va a introducir la siguiente premisa. La causa eficiente de algo, ¿sí?, causa eficiente, que es el sentido en el que nosotros entendemos comúnmente el concepto de causa, dice, debe tener igual o mayor realidad objetiva que su efecto. La causa eficiente de algo debe tener igual o mayor realidad objetiva que su efecto. Es decir, veamos cómo lo dice Descartes. Ahora bien, es una cosa evidente por la luz natural que debe haber por lo menos tanta realidad en la causa eficiente y total como en su efecto. Porque ¿de dónde puede sacar el efecto su realidad si no es de su causa? ¿Y cómo se la podría comunicar esa causa si no la tuviera en sí misma? De donde se sigue no solamente que la nada no podría producir cosa alguna, sino también que aquello que es más perfecto, es decir, que contiene en sí más realidad, no puede seguirse y depender de lo menos, no puede seguirse y depender de lo menos perfecto, ¿sí? Es decir, un accidente no puede generar una sustancia, ¿sí? Un color, ¿sí?, no puede generar un objeto. A lo sumo puede estar contenido en un objeto, pero no puede generarlo, ¿sí? No puede, digamos, ser su causa eficiente. Entonces, digamos que un accidente no puede crear una cualidad no puede generar una sustancia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, algo de menor ser no puede generar algo de mayor ser, ¿sí? Entonces, digamos que yo como ser humano, o como digamos en este caso yo pienso, ¿sí?, no podría crear algo, no podría inventar una idea, ¿sí?, que tuviera mayor ser, ¿sí?, que tuviera más perfección
que el propio yo, ¿cierto? Así, la nada, que sería como lo que no es en absoluto, no puede crear algo, y de lo menos perfecto no puede derivarse lo más perfecto. Algo solo puede ser causado por otra cosa con la misma realidad esencial y la misma perfección. Entonces, o lo que es lo mismo, una cosa solo puede ser generada por otra con igual o mayor ser, ¿sí? Solo una sustancia puede dar cuenta, ontológicamente hablando, de un color, pero un color no puede dar cuenta ontológicamente de una sustancia, ¿cierto? No sé si hasta ahora el argumento va bien o está claro o hay alguna duda. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Profe, pues yo tengo todo súper claro. Listo. Listo. Entonces, en ese caso, listo, Santiago, muchas gracias. Entonces, en ese caso, entonces, teniendo claro, sin importar, vuelvo y repito, no importa si existe el mundo exterior. Todo esto trata única y exclusivamente de ideas, ¿sí? Pues como ya sabemos que una cosa solo puede ser generada por otra con igual o mayor ser. Y resulta que entre una de las muchas ideas que puede tener la mente, que digamos que ontológicamente tienen el mismo grado de ser que el yo pienso, el mismo grado de ser que el pensamiento, hay una idea que tiene una característica particular. Si suponemos, ¿cierto? Descartes está evaluando la posibilidad de ideas innatas, de ideas adventicias y ficticias, ¿sí? Entonces, supongamos que todas son ficticias o que todas son inventadas por mí, ¿sí? Porque digamos que el yo pienso como sustancia tiene el grado de ser suficiente para poder crear contenidos, para poder crear ideas, ¿cierto? Parece que todos los productos de la mente, como son mentales, como son producto del pensamiento, ¿sí? El pensamiento siempre tiene igual o mayor grado de ser que todas las ideas que puede crear. Pero va a decir Descartes, a ver, un momento, existe una idea, ¿sí? Existe una idea de la cual yo mismo no puedo ser su causa, porque resulta que al trazar las características de esa idea, resulta que tiene un mayor grado de ser o de perfección que el propio yo pienso, ¿cierto? Perdón. Existe una idea de la cual yo mismo no puedo ser su causa. Pero ¿es alguna de las cosas del supuesto mundo exterior? No, ¿cierto? Que ya sabemos que todas ellas son ideas que pueden
perfectamente haber sido creadas por la mente, por el yo pienso, pero hay una idea que al revisar sus características, ¿sí? Omnisciente, omnipotente, perfecto, infinito, etcétera, etcétera. Dice, estas características, ¿sí? Todas estas características son tales que el yo pienso no puede alcanzarlas, ¿sí? Porque parece evidente que, y lo hemos constatado desde el principio, que la misma mente puede también equivocarse, ¿sí? Si no parte de verdades claras y distintas, ¿sí? Es decir, existe una idea cuyas características son tales que dice una suerte de sustancia perfecta e infinita que es de manera absoluta y sin depender de absolutamente nada. Entonces aquí es donde, digamos, se nota la inspiración del argumento de San Anselmo. ¿Por qué? Porque entonces esa sustancia infinita mejor dicho, no, mayor ser no. Entonces esa sustancia infinita tiene más realidad objetiva que toda sustancia finita. Entonces lo que dice Descartes es, al compararme yo mismo, mi yo pienso, con estas ideas, resulta evidente que ninguna de estas ideas hace parte del yo pienso, que el yo pienso pues es finito, es imperfecto, puede equivocarse, etcétera, etcétera. Y entonces, el hecho de que yo tenga estas ideas en mi cabeza, ¿sí? De infinitud, de perfección, de omnisciencia, de omnipotencia, eh, es imposible que yo mismo las haya podido inventar porque jamás en mis ideas he podido tener, digamos, una experiencia de lo infinito, de lo perfecto o de lo omnisciente que me permitiera, digamos, poder inventarlo, ¿sí? Yo que soy finito e imperfecto en mi mente, no puedo crear por mí mismo la idea de una cosa que tiene mayor grado de ser que yo, ¿sí? Por ende, pues, eh, como tiene mayor ser que el propio yo pienso, tiene que existir aparte de él, ¿sí? Por ende, Dios existe. Porque si Dios, dice Descartes, no hubiera puesto en mi yo pienso de manera innata, y ahí se responde la pregunta, esa idea de infinitud, perfección, omnisciencia, omnipotencia, pues yo no podría concebir esas ideas en mi yo pienso, puesto que mi yo pienso es ontológicamente menor que esas ideas. Por ende, Dios existe, la idea de Dios es una idea innata, ¿sí? Y ya se responde a la pregunta de si existe otra verdad que sea igual de indudable, aparte de la existencia del yo pienso, pues dicha verdad es la existencia de Dios. Y lo mejor de todo es que entonces ya se ha demostrado indudablemente que existe una cosa aparte e independiente del yo pienso, ¿sí? Entonces, conclusiones.
Entonces, conclusiones. Dios existe. Existe indudablemente algo aparte del yo pienso, y a partir de ahí, ya en el resto de las meditaciones, de esa primera, de esa existencia evidente, tanto de Dios como del yo pienso, siendo Dios ontológicamente mayor que el yo pienso, a pesar de que llegamos primero al yo pienso, a partir del argumento descubrimos que hay algo superior al yo pienso, pero lo hemos descubierto después, que es que es la existencia de Dios, ¿sí? De ahí que indudablemente existe algo aparte del yo pienso, y a partir de ahí empieza a derivar la verdad de las verdades matemáticas, valga la redundancia, y la existencia del mundo exterior que habíamos suspendido en el juicio, pero eso lo hará ya por la quinta o sexta meditación, si no estoy mal. Entonces, ya se puede notar el parecido tan evidente entre el argumento cartesiano y el argumento ontológico de San Anselmo, que es un clásico pues, de la metafísica y de la filosofía en general. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que ya con esto queda bien desarrollado lo más importante y lo más central de esta tercera meditación y en general de las meditaciones metafísicas, y creo que ya tenemos los elementos necesarios para continuar con el pensador siguiente de la próxima semana, que es Baruch Spinoza, cuya lectura les recomiendo que si no la han empezado, la empiecen desde ya, porque aquí ya no está Descartes sentado frente a la chimenea plasmando sus pensamientos, sino que aquí ya nos vamos a enfrentar con una cosa muy distinta, que quizás para algunos pueda ser mucho más difícil, pero digamos que para eso estamos todos. Bueno, entonces, no siendo más, el miércoles iniciamos con Baruch Spinoza y su texto Ética demostrada según el orden geométrico. Como les puse en el aula virtual, proposiciones, axiomas, definiciones, axiomas y proposiciones de la 1 a la 16, si no estoy mal. Así que bueno, espero que les haya quedado Profe, lo más claro posible. Sí, profe, una cosita. sí, Va a mandar el texto de San Anselmo. lo acabo de enviar al chat. Sí. Sí, Sí. lo envié al chat hace un rato. Ve, Ahí profe, debe qué estar. pena, pero no, pues, no sé si de pronto. Voy a intentar Por otra favor. vez, a ver. Ahí está subiendo. Si de pronto algún compañero ya lo descargó y se lo puede enviar, también sería muy bueno. Aquí dice que ya se envió. Te debió aparecer. No, profe. No. No, profe, no. Si quieren, me pueden escribir el correo ahí al chat y yo se los envío al correo. Yo lo alcancé a descargar. Sí, listo. Listo, muchachos. Feliz mañana para todos y nos vemos la próxima semana. Que estén muy Gracias, bien. profe. Feliz día. Gracias. Igualmente. Gracias, Daniel.